Estamos con el ministro de Economía, Alfredo Storni. Alfredo, buenas noches, ministro. Buenas noches, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bien, felizmente. Bueno, se ha enviado un proyecto de ley para ampliar el presupuesto, el techo fiscal, en fin, el déficit fiscal en los próximos años. ¿De cuánto va a ser el déficit fiscal este año, en definitiva? Porque ha ido creciendo, ¿no? Bueno, el Banco Central nos ha dado la respuesta. Acaba de publicar en su nota semanal que a julio de este año, o sea, la última evaluación que tenemos, obviamente con datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit llegó al 3.3%. Esto se puede ver en la página web del Banco Central. Nosotros pensamos, nuestros estimados indican que vamos a converger al 3% hacia finales del año, es decir, vamos a hacer un pequeño ajuste para converger el déficit al 3%. Tendría que, lo normal es que en los últimos meses más bien se agranda el déficit. Bueno, esa es la tendencia natural, ¿no? Bueno, pero tenemos un problema fiscal serio. Nos han dejado nos han dejado un déficit relativamente abultado, pero yo creo que hay que poner el pasado en el pasado. Hay que centrarse en lo que queremos hacer hacia adelante y hay que manejar esta cifra de tal manera que lleguemos al 3%. Nosotros nos hemos reunido con las calificadoras, esencialmente Moody's, que como tú sabes nos tiene una evaluación más alta que Fitch y S&P. S&P nos tiene en B, 3 veces B más, Fitch, S&P lo mismo, y Moody's nos tiene un escalón por encima de eso. Nos reunimos la semana pasada, ellos están tranquilos, yo espero de que Moody's nos confirme en ese nivel de calificación, pero creo que ellos sí están preocupados por el nivel de déficit, claro, y el nivel de endeudamiento. Ahí tenemos el cuadro, justamente ese cuadro, yo lo estuve viendo hoy día en la nota del Banco Central de Reserva, a ese te refieres, ¿no? A ese sí. Ese 3.13 a julio es acumulado desde los 12 meses anteriores, o sea que estamos en un déficit anual de 3.3. Sí. Eso es una cosa. ¿Cómo se ha generado un déficit de esa magnitud? Que ya es preocupante, ¿no? Bueno, cuando uno mira los números, una parte, yo diría, una buena parte viene por el gasto corriente. Hay que reconocer, cuando uno toma nuevamente acumulado en los 5 años del gobierno anterior, sobre todo el gasto en haberes ha despuntado de una manera impresionante. O sea, en algunos casos casi hasta 100% se han aumentado los haberes. Contrataciones también ha sido muy, muy fuerte. ¿Ha habido, por ejemplo, contrataciones en los últimos meses? ¿Hay denuncias o señalamientos en el sentido de que han estado contratando aceleradamente a mucha gente en los últimos meses? Bueno, no en los últimos meses, yo diría. En el último año, digamos. En el último año yo pienso que el aumento en haberes ha sido bastante razonable, pero los 2 años anteriores sí fue, o sea, creció por encima del 12, 13%. Las remuneraciones sí, pero me refiero al número de personal contratado que han llenado la... Yo no en los últimos meses sí se han contratado algunas personas dentro de este programa CAS que todos conocemos, que es contrataciones temporales, pero esas contrataciones vencen, ¿no? Vencen. Y se pueden ajustar rápidamente. ¿Y cómo vamos a hacer para converger, como se dice ahora? Antes se decía reducir tan sencillamente el déficit de 3.3 a ¿cuánto? ¿A 3 a fines de año? Eso es un ajuste, o sea, nosotros lo tenemos programado, nosotros no nos estamos desviando de nuestra programación de gasto. Es un ajuste, pero no es un ajuste que realmente nos pueda doler. En este momento estamos negociando con los pliegos, es decir, con los sectores. Está ajustado, muchos de ellos nos están pidiendo obviamente más dinero para el 2016 para cerrar. Hoy día tuvimos un par de ministros que se quejaban mucho de que les habían dejado la caja fiscal prácticamente en cero. Pero yo pienso que estamos... No le puedo decir, no te voy a decir porque no hay que revelar al santo en estos momentos. Pero sí, algunos ministros sienten que les han dejado la caja un poco vacía. Yo pienso que no es lo correcto, pero es lo que sucede. Ahí se han hecho compromisos
a pesar de que la ley manda de que el gobierno saliente no puede gastar más del 60% del gasto. Normalmente cuando se hacen ajustes en estas circunstancias, los ajustes van por el lado de la inversión pública, lo que se termina ajustando es la inversión pública. Es lo que nosotros no quisiéramos ajustar. Sí, pues. Nosotros, como tú lo has visto en la prensa, hemos empezado ya a destrabar proyectos. Algunos de los proyectos del Ministerio de Transportes han salido. Estamos también destrabando agua y saneamiento. Otros proyectos en la agricultura, el de Majesiguas, lo estamos viendo con mucho cuidado. Chavimochic también lo estamos viendo con mucho cuidado. Pero la gran apuesta de Pedro Pablo, de Peruanos por el Cambio, es agua y saneamiento para toda la población peruana, y esa es nuestra gran apuesta en el presupuesto. Eso más que un destrave, eso sí es un gasto propiamente dicho. Bueno, parte va a ser un gasto, otra parte va a ser un cofinanciamiento. Tenemos cerca de 1.400 millones de dólares entre iniciativas privadas y APPs que están trabadas. ¿Así? ¿En agua potable? Sí, en iniciativas privadas que se han trabado y que hay que destrabarlas gradualmente, ¿no? ¿Pero en agua potable? No, en agua y saneamiento en general. Pero en agua y saneamiento. En agua y saneamiento, sí, no en agua potable. Agua y saneamiento. En saneamiento, bueno, sí. Había unas en Puno, pero no sé si me preparé, porque eso sí. Siempre ha sido un sector muy cerrado a las iniciativas privadas, salvo Tahuada, La Chira. Sí, sí. Bueno, tenemos en saneamiento, tenemos el tema de La Chira, que hay que terminarlo. Hay otra que pasa por Santa María del Mar, que también la está viendo el ministro Edmer Trujillo. En fin, él tiene varias iniciativas ahí. Y bueno, entonces, con ese dato del 3.3% de déficit acumulado ahora, ya automáticamente queda desactualizado el propio proyecto de ley que ustedes han presentado, porque lo presentaron con un supuesto de déficit para este año de 3%. Bueno, sí, claro, sí, de 3%. Bueno, van a tener que converger al 3%, sí, claro, converger, sí. Reducir. Bueno, pero ¿cómo van a hacer para, digamos, están proponiendo que el próximo año sea solamente 2.5% el déficit y así una reducción hasta llegar a 1% el 2021, ¿no es cierto? Correcto, sí. Ahora, para financiar ese déficit, ¿cómo se va a financiar? Es decir, va a crecer el endeudamiento. Mira, el déficit prácticamente está financiado. Tendríamos que financiar más o menos 5.000 millones de soles. Pero tenemos recursos dentro de, o sea, lo que sí hizo muy bien este gobierno nos ha dejado un crédito del Banco Mundial de más o menos 2.500 millones de dólares, que lo podríamos utilizar para financiar este déficit si es que lo requerimos. Y en estos momentos lo que estamos diciendo es que nuestro recurso a la deuda pública va a ser muy, muy limitado, ¿no? Y es el mensaje que le estamos dando a las agencias de evaluación crediticia también, ¿no? Ajá, pero de todos modos van a tener que endeudarse de alguna manera. Mira, porque si el déficit ya no se va a reducir rápidamente. Nosotros tenemos, o sea, el presupuesto tiene varias formas de financiar el déficit. Una forma es, como digo, créditos que ya han sido contratados, como el del Banco Mundial que te mencioné. Eso es bastante más de los 5.000 millones que necesitamos. Y después hay una serie de fondos excedentes que tiene el gobierno, de una serie de instituciones que no han logrado gastar lo que tenían que gastar, y esos fondos revierten al MEF y nosotros vamos a utilizar parte de esos fondos para financiar. Bueno, habían fondos en el fisco por 90.000 millones de soles, que no se habían gastado, fondos acumulados de superávit anteriores. Esos son otros fondos, eso es los ahorros del Tesoro Público. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Ese dinero se mantiene ahí. Lo que nosotros hemos decidido, lo dijimos en la campaña, es dinero que vamos a utilizar para desastres naturales. Es un ahorro que nosotros deberíamos de guardar ahí. Lo que sí queremos es eficientar el manejo de ese ahorro. Hoy día ese dinero recibe más o menos 0.4% de interés. Nosotros pensamos que con un manejo más eficiente y más proactivo podríamos invertir, por ejemplo, parte de esos recursos en bono del Tesoro de Estados Unidos o en algún otro instrumento de poco riesgo, pero con una rentabilidad mayor de la que... Los bonos del Tesoro de Estados Unidos no dan nada, creo, ¿no?
No, sí, o sea, yo pienso que cuando uno invierte en la parte larga de la curva, en 10 años, 30 años, uno puede obtener al menos más de lo que estamos obteniendo hoy día, ¿no? Pero lo que sí queremos es eficientar el manejo de esos fondos. Todavía no lo hemos hecho, es algo que todavía estamos contemplando hacer, o sea que todavía no hemos tocado nada de eso. Ahora, lo que hasta ahora no queda claro es cómo van a lograr reducir de 3 o 3.3 en este momento, que es el déficit, a 2.5 el próximo año, reduciendo la famosa pregunta de siempre, ¿no? Reduciendo el IGB y reduciendo otros impuestos. Digamos, esa demostración hasta ahora no ha quedado clara y todos los economistas dicen que no es el momento, en fin, salvo Pablo Secada, que escribió una columna en otro sentido. Es que yo pienso, nuevamente, esto lo hemos discutido en algún programa tuyo, Jaime, yo pienso que la gente confunde lo que es la reducción de una tasa con lo que es la reducción en la recaudación. Nosotros hemos planteado reducir la tasa del IGB, pero aumentar la recaudación. Entonces, nosotros ya hemos hecho nuestra programación financiera y lo que nos sale es de que una reducción de 1 punto porcentual del IGB genera una pequeña reducción en la recaudación el primer año. Sin embargo, a lo largo del tiempo, conforme combatimos la evasión, aumenta el crecimiento de la economía, sobre todo la demanda interna, que hoy día crece a una tasa muy, muy baja, y formalizamos la economía, la recaudación empieza a aumentar. Y para 4 años después, en todo nuestro paquete tributario, nosotros pensamos que podemos conseguir 2 puntos porcentuales del PBI de recaudación adicional. Y es hacia donde nos estamos yendo, ¿no? Entonces, ¿pero con qué medidas? Porque, como bien bueno, dice, el IGB, al reducir la tasa, lo que se hace es de que vamos a obtener mayor gente contribuyendo para el IGB, y de esa manera vamos a formalizar más empresas y vamos a aumentar la recaudación, no la tasa, la recaudación. La gente, los economistas dicen Pero, que no hay relación entre la reducción del IGB, por lo menos una reducción tan pequeña del IGB, y la formalización. Digamos, la formalización tendría que venir por otros lados, más que por esa. Mira, te pongo un ejemplo. Hemos venido trabajando mucho dentro del MEF. Turquía logró formalizar el equivalente a 10 puntos porcentuales su fuerza laboral. Yeah. Lo que sucede con nuestros economistas es que nuestros economistas buscan experiencias dentro del Perú, y en el Perú nunca se ha hecho esta experiencia que estamos planteando nosotros. Bueno, pero sí, cuando uno ve a otros países, cuáles son los países que realmente han formalizado, han hecho reformas tributarias, la cosa es un poco distinta. O sea, yo creo que deberían de hacer un esfuerzo, o sea, no es nuestra labor, pero deberían de hacer un esfuerzo de traer argumentos un poquito más sólidos para criticarnos. ¿Qué país? Bueno, aquí se hizo una reducción del IGB de 19 a 18% y aumentó efectivamente la recaudación del IGB, pero fue un año en el que estábamos creciendo a 8 o 9%, había un superávit fiscal de 3%. Pero Jaime, entonces, lo que nosotros estamos planteando es que el IGB, y lo hemos dicho claramente, es uno de todas las políticas que nosotros vamos a utilizar para formalizar. Como me mencionabas en el intermedio, acabamos de fortalecer nuestra Comisión Nacional de Competitividad, que se llama Competitividad y Formalización. Esa comisión se va a encargar de hacer un programa de formalización, es nuestra entidad fundamental para sacar la formalización, es de corte transversal. Hoy día, por ejemplo, para darte una idea, hoy día con todos nuestros servicios de salud, nosotros no llegamos sino hasta el 50% de la PEA. Eso significa que con el SIS, por ejemplo, podemos formalizar conforme vamos atrayendo afiliados a nuestro servicio de salud, ¿no? Eso es atraerlos. Lo formalizarán dentro del SIS, pero bueno, no en el... No, lo importante es formalizarlos y atraerlos y darles los beneficios del Estado. Esto lo estamos discutiendo, lo mismo con la educación. Conforme avancemos y hagamos nuestro sistema educativo más eficiente, de esa manera también formalizamos a muchos de los trabajadores. Lo que hay que hacer es que hay que aumentar la rentabilidad y la productividad de estos trabajadores, y el mejor vehículo para hacerlo es con una muy buena educación. Esto no lo estamos planteando acá,
sino que se ha planteado en muchos países. Los países asiáticos lo han hecho. Pero eso es, de acuerdo, pero eso es mediano, largo plazo, digamos. Aquí estamos hablando de un déficit fiscal que se podría incrementar si es que bajamos el IGB y bajamos otros impuestos, que de repente no llegamos pues es decir, cabe el riesgo de que se incremente el déficit fiscal más allá de lo que se está... Es que nuevamente, a mí me parece que aquí yo lo siento mucho, pero estoy en total desacuerdo con esos economistas. O sea, ellos piensan que la solución al Perú es seguir apretando y apretando y apretando para cumplir un déficit fiscal, cuando lo que nosotros necesitamos hacer es que necesitamos hacer que esta economía crezca, necesitamos incorporar nuevos trabajadores, necesitamos hacer que nuestros trabajadores sean más productivos. Y para eso necesitamos reformas estructurales. Si nos vamos a quedar acá atrapados en un déficit de 1%, como es lo que ellos quisieran que nosotros hagamos, entonces no vamos a ir a ningún lugar. Vamos a cumplir con metas fiscales, pero no vamos a cumplir el deseo de muchos peruanos de generar progreso, de generar productividad y convertirnos en un país que realmente salta esta famosa traba de los ingresos medios. Es ahí donde nosotros nos tenemos que enfocar. De acuerdo, reformas estructurales, pero fuera de la educación, que es una cosa de largo plazo, que es fundamental sin duda. Reformas estructurales de corto plazo serían una campaña pues masiva, profunda de desregulación de la economía, de eliminar trámites y todo lo demás. Dicho sea de paso, el plan de ustedes planteaba para el primer día del Congreso presentar un proyecto de ley para eliminar 150 trámites o leyes, ya no me acuerdo, no se ha presentado, no sabemos, es decir, no se ha explicado cuál va a ser el instrumento para limpiar la maleza, la maraña de trabas y regulaciones que hay. No se ha explicado. Y luego el otro gran tema es el tema laboral, que eso sí es un tabú completo. Entonces, pero Jaime, o sea, a ver, vayamos por partes. Por un lado, estamos poniendo la formalización en el centro del debate. Sí. Ningún gobierno en el pasado lo ha hecho. De acuerdo. Por razones políticas, seamos absolutamente claros. Todo el mundo se ha muerto de miedo de decir, ok, esto es lo que vamos a ofrecer a los trabajadores. La formalización ha sido 1% por año, es una vergüenza, ¿no? Y eso significa que tenemos 75% de nuestros trabajadores que no reciben ningún beneficio. Tenemos que hacerlo más productivo, para lo cual necesitamos colaborar desde el lado del MEF con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo y con los otros ministerios y realmente lograr esa formalización. Segundo lugar, se está implementando la universalización del servicio de salud. Se está trabajando, la ministra de Salud lo está haciendo. Del lado de Educación, Jaime Saavedra está haciendo una labor exitosísima y yo pienso que eventualmente vamos a ver cómo el Perú se va moviendo en los rankings de PISA, que estábamos en último lugar, vamos a ir caminando. Después tenemos que fortalecer la institucionalidad de este país. Carlos Basombrío ha estado en muchos debates. Si realmente logramos establecer el Estado de Derecho en este país, que pasa por solucionar el problema de seguridad, eso también nos quita a los economistas un gran peso. Los economistas les gusta hablar del déficit, pero no les gusta hablar de cómo el Estado de Derecho contribuye al crecimiento a largo plazo de este país. Y por último, los temas de corrupción. Veamos lo que está pasando en México, un país que yo he seguido muy de cerca. Hoy día se está hundiendo por problemas de corrupción. Y estos problemas de corrupción es lo que los están hundiendo y les impiden crecer, a pesar de que ha hecho 12 reformas estructurales. Entonces, lo que nosotros necesitamos es alinear todas las reformas estructurales y empujar hacia adelante. Eso es lo que estamos haciendo, y para eso lo que nosotros pedimos es un mayor margen dentro del déficit fiscal, cosa que todos los economistas nos critican, ¿no? De acuerdo. Bueno, pero por ejemplo, mencionabas el tema de la salud. Eso sería una de las reformas, incluir a todos en el servicio de salud. Pero si uno le da salud gratuita, digamos, a la gente, o la gente se incorpora al SIS, digamos, sí. Entonces, ¿para qué uno se va a formalizar si ya recibo salud gratuita? Esto lo decía, me acuerdo, Santiago Levy del BID. Si yo iba a recibir, está bien, por supuesto, recibir es indispensable, dar ese servicio, pero eso es un desincentivo a la formalización. Yo ya no necesito, si el SID funciona bien, no necesito estar en el Seguro Social, es decir, no necesito cotizar, no necesito... Entonces, finalmente, todos terminan dependiendo
del salario público, y eso a la larga pues no es rentable, no es sostenible tampoco. Pero, a ver, vayamos por partes. Nosotros pensamos que uno de los, o sea, el tema de la informalidad es muy complicado, ¿no? Y a veces parece un poco exagerado tratar de simplificarlo, pero para nosotros tiene tres causas fundamentales. Una causa es de que los trabajadores no se sienten parte de este Estado, no sienten ningún beneficio. O sea, yo quiero ver que hay trabajadores, y lo podemos ver en distintos lugares del Perú, que hoy día no tienen carretera, no tienen seguridad, no tienen servicio de salud, no tienen educación para sus hijos. Entonces uno se pregunta, ¿y yo para qué quiero pagar impuestos? ¿Para qué quiero ser parte de este Estado que a mí no me da nada? Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que mostrar que realmente el Estado genera beneficios y que esos pocos impuestos que uno paga a uno le reditúan beneficios. Y esto pasa en Perú, en Estados Unidos, en cualquier parte. La segunda es de que el costo de formalizarse es extraordinariamente alto. O sea, muchos nos critican a nosotros que nosotros vamos a bajar el IGB, pero esa pequeña empresa que no puede deducir sus compras del impuesto del IGB termina pagando 18% de impuestos sobre las ventas brutas. No hay una sola empresa que yo conozca que pueda ser rentable con ese impuesto. Si yo le pongo 18% de las ventas brutas al banco de crédito, quiebra. Entonces, tratemos de hacer las cosas de manera en que empujamos hacia adelante, que realmente saquemos a nuestro país, incorporemos más empresas y traigamos más trabajadores a la economía. Es una cosa interesante porque hay muchas pequeñas, incluso eventualmente hasta medianas empresas, por ejemplo, todas las vinculadas al tema, al sector alimentos, etcétera, que las cafeterías, los restaurantes, en fin, y otras, que compran en el mercado y por supuesto ahí no hay factura, a veces ni siquiera hay boleta. Y sin embargo a la hora de vender tienen que pagar el 18%. No pueden descontar eso como gastos para el impuesto de renta. Entonces el impuesto de renta es no sobre las utilidades, sino sobre todos los costos. Entonces esas empresas tienden a informalizarse porque no pueden sobrevivir en ese sistema, porque no pueden. Entonces o hay que bajar, digamos, los niveles impositivos realmente o subir, digamos, el techo de la pequeña o mediana empresa para que pueda. En Estados Unidos una pequeña empresa es una que tiene 500 trabajadores y paga creo que 4 o 5% de impuesto total. Entonces así sí es posible ser formal, pero aquí hay una... Pero eso es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, a nosotros se nos ve nuestra reforma, que nosotros llamamos la reforma de la simplificación tributaria, como solamente el IGB. Nuestra reforma tiene 13 medidas distintas que atacan el problema de la formalidad, contribuyen a la mayor recaudación, solucionan problemas de deudas de la SUNAT que no han sido cobradas y ayudan a que por el intermedio de la masificación de la factura podamos realmente cerrarle el paso a aquellos que hoy día no pagan impuestos. O sea, hoy día uno va y paga una tienda y le dan una boleta y la boleta pues no es deducible. No es deducible, pues. No, hoy día lo que nosotros estamos planteando es utilizar el DNI como como el número de identificación tributaria para que la persona natural no tenga que ir a sacar su RUC, sino que inmediatamente con el DNI se use. Le estamos permitiendo, o sea, en nuestra propuesta es permitirle a las personas naturales deducir un monto adicional siempre y cuando traigan facturas. Y también estamos masificando las facturas a que los establecimientos, cada vez que se use el POS saque una factura con el DNI y eso automáticamente pasa hacia la SUNAT y a la hora que se hace la declaración anual, pues la SUNAT ya identifica Jaime Altaos, pues pagó todas estas cuentas. Pero entonces para masificar las facturas y eliminar las boletas... No es eliminar, lo que nosotros nunca hemos dicho eliminar, es masificar las facturas. No podemos retirar la boleta porque en algunos casos las boletas van a seguir Pero si no sirven para nada, como usted bien ha dicho. O sea, digamos, creo que con las boletas uno puede deducir solamente el 3% de las ventas totales, digamos, considerarlas como gasto, como costo. Nosotros lo que decimos es, hagamos el experimento,
tratemos de masificar las facturas. Conforme vamos avanzando en eso, vamos viendo qué hacemos con las boletas y la vamos retirando casi por default. La otra cosa que hemos pensado, que es algo que ha propuesto el congresista de Fuerza Popular, Miki Torres, es un algo parecido al famoso IGB justo. Claro. Hemos conversado con nuestra gente de la SUNAT, y lo que le vamos a dar es más tiempo a los contribuyentes para que puedan cancelar su IGB. Lamentablemente no podemos tener un régimen de pago del IGB para la pequeña y mediana empresa y otra para la gran empresa. Entonces vamos a darle un mayor periodo del pago, y de esa manera alineamos lo que se conoce con el devengado y el caja, ¿no? Es decir, cuando uno recibe la factura, la empresa se demora en pagarle. Para alinear esa diferencial de tiempo, claro, vamos a darle un poco más de tiempo. Debería poder pagar el IGB en el momento en que a uno le pagan, digamos. Cuando... Estamos tratando de llegar a eso. Yo pienso que estamos poniendo una propuesta dentro de estas reformas, pero el paquete de simplificación tributaria es muchísimo más grande que solamente el IGB. Lo que sucede para nosotros es que el IGB es un elemento que es parte de esta formalización de la economía. Y así ahora, habría que estudiar, habría que hacer trabajo de campo y estudiar bien este asunto, ¿no? En esta mesa redonda, en el diario Expreso, en donde participó, por ejemplo, Ismael Benavides, también participó Jorge Pesquera, él decía que la venta de calzado, por ejemplo, ni siquiera les interesa, ni siquiera a los que tienen RUS les interesa formalizarse, o los que pueden acceder al RUS. Bueno, no es un asunto de montos de IGB, es un asunto de que no... Bueno, nosotros estamos haciendo ajustes al RUS y al RER, o sea, esto es una cosa muy especializada, pero lo que tenemos en nuestro sistema actual es que la empresa que hoy día está en el sistema RUS no tiene ningún incentivo a crecer y no tiene ningún incentivo a progresar. Lo que nosotros estamos haciendo es que, vía algunos cambios, estamos estimulando el crecimiento, una transición moderada de las empresas hacia una gran empresa, y conforme la empresa va creciendo, pues va subiendo de escala tributaria. Empieza con el RUS, que es un impuesto a suma alzada, de ahí pasa al RER, que es un impuesto sobre las ventas, y de ahí pasa a este régimen del 10x10 y finalmente al régimen general. Pero acá basta con vender por encima de 50.000 soles, creo, al mes, y ya uno es exactamente igual a una empresa minera, tributariamente hablando. Entonces tiene que pagar un montón de impuestos y sin embargo no puede, le compra o trabaja con informales que no le dan ni boleta ni factura. En la propuesta, como te digo, es un movimiento ascendente. Conforme uno crece, va pasando de mayor escala. Y eso, de alguna manera, lo que hace es un compromiso de que conforme vas creciendo y vas penetrando tus mercados, tú logras contribuir al fisco con una tasa mayor. Para eso también hay que hacer cambios importantes en la SUNAT, cosa que estamos planeando hacer, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa, si me permites. Regresamos. Bueno, seguimos conversando con Alfredo Torne. Quería precisar mejor esa figura que ya muchas personas me la han contado. Una pequeña, mediana empresa que va, una cafetería, por ejemplo, o como una cadena de cafeterías, van al mercado, compran, no les dan factura ni boleta, eventualmente, o incluso boleta, pero la boleta no les sirve tampoco para... Entonces no pueden, digamos, no tienen crédito tributario contra el IGB que ellos sí pagan a la hora de vender. Entonces pagan 18% sin poder descontar nada. Y encima eso que han comprado no les sirve no lo pueden considerar como gasto de la empresa para efectos del impuesto de la renta. Entonces el impuesto de la renta se impone sobre una cantidad enorme, terminan pagando pues 40, 50% de impuesto de la renta. Entonces terminan pues ahogados, completamente ahogados. Esa es la realidad del Perú. Entonces, ¿qué hacemos? Qué bueno que lo tocas. Una de las propuestas que lo hemos discutido en muchos lugares es permitirle a las empresas que hoy día están en el RUS que puedan emitir factura. Hoy día se dan cosas que son realmente surrealistas. Nosotros, la gran empresa,
no le compra a la pequeña empresa porque no puede recibir factura, o sea, porque la pequeña empresa no puede emitir factura. Entonces, una gran empresa como WOM, que de repente compra frutas o compra uniformes, no se los puede comprar a los que producen uniformes en Gamarra, que están en el RUS, porque esos señores, por ley, no pueden emitir factura. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que haya un RUS con factura y uno sin factura. ¿Esto qué es lo que permite? Que aquellas que están en el RUS y que quieren crecer y que le quieren vender a WOM y también al Estado, porque el Estado compra uniformes importados y no se los compra a Gamarra, que realmente pueda emitir factura, y de esa manera la empresa salta esta famosa valla de los grandes impuestos y avanza, ¿no? También estamos haciendo cosas interesantes, estamos arreglando el tema del factoring. Hoy día, por ejemplo, la pequeña empresa tiene que descontar sus facturas en los bancos y los bancos les cobran una gran cantidad de dinero. Sin embargo, lo que no se hizo es el tratamiento tributario de las facturas. Las facturas, cuando se compran y se venden en una plataforma con la Bolsa de Valores, no tienen el impuesto de ganancia de capital a las personas, sino que tenían el impuesto a la renta. Entonces, eso las ponía en desventaja con respecto a otros instrumentos financieros, como son las acciones, etcétera, etcétera. Si hacemos esto bien, la pequeña empresa podría estar pagando un interés de más o menos 1.5, 2% sobre sus facturas frente al 30% que pagaban antes en el sistema anterior, ¿no? No, eso sí, claro, por supuesto. Pero habría que avanzar a la eliminación de la boleta, porque en este momento una empresa que compra y le dan boletas solamente puede acreditar el 3% de sus ventas como gasto con esas boletas que ha comprado, y eso a unas que ni siquiera dan boletas, ¿no? Entonces habría que subir ese, no sé, en fin, hay que hacer cambios que favorezcan la vida, que no ahoguen a las pequeñas y medianas empresas. No estoy hablando de los que ni siquiera, de los que están en el RUS, sino una empresa ya formal que está vendiendo, pero que vende pues 50.000, 80.000, 100.000 soles al mes, y que no puede sobrevivir. En ese sentido, yo pienso que hay que trabajar en dos frentes. Un frente es que se les permita emitir facturas. No podemos sacar la boleta totalmente hasta que no probemos que este nuevo sistema que estamos planteando realmente camine bien. Y la segunda es que necesitamos fortalecer el sistema de cómputo, la SUNAT. La SUNAT ha hecho una inversión muy importante, está haciendo una inversión de cerca de 200 millones. Nosotros quisiéramos llegar a digitalizar todo el sistema de ¿cómo se llama?, de contribuyentes. Y de esa manera, hasta los RUS los podemos tener en el sistema en línea de la SUNAT, y de esa manera ellos saben cuáles son sus facturas por las facturas que han emitido y cuáles son las facturas sus compras y la deducción que hacen por estas facturas que compran. Hoy día, recuerda que gran parte de las facturas son facturas electrónicas. Entonces, ni siquiera uno va a tener que firmar su factura, sino que lo va a poder hacer en línea en la SUNAT. Y eso sería un gran cambio. Para nosotros sería un cambio maravilloso, una revolución en la forma en que se pagan los impuestos. Habría que hacer un trabajo de campo y meterse en los zapatos de las pequeñas, medianas empresas y también de las micro, que las que no dan nada, para diseñar el sistema, ¿no? Y otra cosa que estoy viendo en este mismo proyecto de ley que ustedes han enviado es que, la inversión privada ha caído 4% en el primer semestre. 4.7%. 4.7% en el primer semestre de este año. Y ya va acumulando 5 semestres consecutivos de recesión, dice el texto. Es decir, la inversión privada está recesada hace 5 semestres. ¿Cómo? Y esto, en teoría, con los resultados electorales, esto debería empezar a cambiar en algún momento. Es decir, ¿qué vamos a hacer para reactivar la inversión privada? Que finalmente, si queremos resolver el problema de la caída de la reducción del IGB, para que en realidad aumente el IGB, lo que necesitamos es movimiento económico. Sí, correcto. Nosotros estamos haciendo varias cosas ahí. Una es que tenemos mesas de destrave que las hemos hecho por sector, y tenemos identificado 18.800 millones de dólares de proyectos cofinanciados, es decir, APPs. La mayoría están en transportes, otros están en agua y saneamiento, otros están en agricultura, pero la idea es que apenas nos den las facultades, gran parte de estos proyectos los saquemos. De hecho, algunos ya están saliendo. Y pensamos que esto nos va a dar un aliento a la inversión privada.
Lo segundo es que estamos transformando Proinversión. Proinversión, que es la máquina de hacer APPs y la máquina de cofinanciar proyectos con el sector privado, la estamos cambiando, la estamos haciendo una agencia especializada, descentralizada. Vamos a utilizar las oficinas de las oficinas regionales del MEF. ¿Eso requiere ley? Eso requiere ley, sí. La ley va a ser ya parte de las facultades. Esto va a ser parte de las facultades. Ahora, pero inversión me dicen que está casi en cero, ¿no? Es decir, hay que... Bueno, esto es ahí estamos refundando Proinversión. Eso es lo que estamos haciendo. La estamos convirtiendo en una agencia que va a estar todavía en las manos del MEF, pero una agencia similar a la que usa Canadá, Nueva Zelanda, Australia para el desarrollo de sus proyectos de infraestructura. Con gran libertad para contratar consultores de buena calidad. Vamos a ponerle un grupo de destrave. Hoy día, por ejemplo, el MEF tiene lo que se llama las oficinas regionales, el Conecta MEF. Tenemos más de 25 oficinas regionales y lo que vamos a poner expertos en inversión dentro de estas oficinas para ayudar a los gobiernos regionales a sacar sus proyectos. Lo más importante es que tenemos que destrabar todos los proyectos que ayudan al pequeño agricultor, al minifundio, al desarrollo rural, esto que ha sido tan exitoso en Sierra Exportadora. Pero sierra productiva, más que sierra exportadora, es lo que tienen que... Yo no sé que ahí debería haber un plan fuertísimo. Pero estamos empujando eso. Parte de esta proinversión va a ayudar a destrabar esos proyectos. Y el otro punto es lo que Pedro Pablo se refirió al SNIP. Estamos redefiniendo totalmente el sistema de SNIP, lo estamos acelerando para que los proyectos ya de obra pública no se queden atracados en este caso en el MEF, ¿no? De acuerdo. Bueno, y lo que nos estamos olvidando es el tema, regreso, lo planteé al principio, de la desregulación, la simplificación administrativa, la eliminación de trámites en los sectores, en las municipalidades, etcétera, para que digamos, en este momento basta leer todos los sábados los artículos de Franco Yufra, no del ministro, sino de su hermano, para darse cuenta de que esto es la cosa kafkiana. ¿Qué empresa puede sobrevivir y ser formal e invertir con la cantidad de regulaciones que hay? Y para no hablar del tema laboral, ¿no? Sí. Del que no vamos a hablar ahora porque ya la gente estará cansada de que yo hable del tema laboral. La rigidez laboral, pues en el Perú es de las más altas del mundo y por eso es que al final esa es la última barrera que mata toda posibilidad de formalización. Estamos trabajando en una serie de temas laborales, no van a ser parte de las facultades. Como bien saben, nosotros nos comprometimos al famoso seguro de desempleo. A eso le vamos a añadir una serie de otras cosas. Queremos darle beneficios a las empresas que entrenen a sus trabajadores dentro de la empresa, que les den entrenamiento para subirle la calidad. En fin, una serie de cosas. ¿Seguro de desempleo también va a ir por facultades? No entra dentro del grupo de facultades. Lo estamos sacando porque queremos asegurarnos que realmente atendamos sobre todo a la población juvenil. Es donde hay mayor desempleo, hay mayor informalidad y queremos hacer una buena reforma concentrándonos a hacer focus groups para saber qué es lo que ellos quieren y sobre todo tener una reforma exitosa, que es lo que necesitamos hacer. Necesitamos comprometernos con los jóvenes, darles acceso al crecimiento y que puedan entrar a la fuerza laboral que hoy día no están. Bueno, como le decía, ustedes propusieron una ley para derogar 150 leyes o procedimientos, no se sabe nada de eso. ¿Qué van a hacer? ¿Van a fortalecer Indecopi, empoderarla para que pueda... Indecopi en este momento, descubre o por denuncia de un particular, obliga a derribar una, ¿cómo le llaman?, barrera burocrática, sí, pero se le aplica solamente a esa empresa, no tiene valor general. Entonces, darle valor general a esas resoluciones de Indecopi, en fin, crear una oficina de impacto regulatorio que estaba en el plan de gobierno de ustedes, ya se han olvidado. No nos hemos olvidado, lo que pasa es que ahora somos 19, antes éramos menos. Toda la parte de regulación está en la PCM, la está haciendo Fernando Zavala. Yeah. Ellos están trabajando en un programa y pronto vamos a saber del programa. Hoy día, como sabes, estamos más abocados al tema de las facultades
pero una vez que pasemos el tema de las facultades y el voto de confianza, que es este jueves, nos vamos a centrar más en el tema de la... Por último, y hablando de los grandes proyectos, el destrave y todo lo demás, ¿cuál es tu opinión acerca del Contralor General de la República, que quiere poner oficinas en todos los megaproyectos y que ya estaría paralizando en buena cuenta de la línea 2 del metro, diciendo, ¿ha habido o no ha habido un sobrecosto de 152 millones de soles ahí? En fin, ¿cuál es tu...? Mira, el Contralor me ha estado llamando, hemos quedado en reunirnos. Yo pienso que es importante que lleguemos a un acuerdo entre el Contralor y los distintos ministros del gobierno, y era un acuerdo por la cual podamos sacar estos proyectos. Yo tenía una breve conversación con él, yo pienso que es una persona con la cual se puede trabajar. Nos vamos a acercar, vamos a hacer un plan de trabajo, y me gustaría que una vez que terminemos el plan de trabajo comunicártelo a ti. Pero es nuestra obligación trabajar con el Contralor. Obviamente el Contralor tiene que ceñirse. Pero imagino que ustedes están preocupados, ¿no?, con ese Contralor, o digamos con ese tipo de política. Nosotros estamos preocupados porque quisiéramos que todo esto se acelere muchísimo más, ¿no? Claro. Incluyendo las reformas estructurales que hablamos al comienzo, incluyendo la pasividad y algunas veces las críticas un poco sin sentido que nos hacen, pero lo que queremos y estamos muy entusiasmados, con mucha energía, para trabajar por el bienestar de este país. Alfredo Tornes, ministro de Economía, muchas gracias por tu participación Gracias, en La Hora N. Ojalá que todo esto funcione.